Bueno, esta para allá inicia con la particularidad de demostrar el verbo vayesher, es decir, se sentó. En esta palabra está implicado el desarrollo, digamos, de la para allá. O sea, dice que Jacob se sentó. O sea, cuando un ser humano está, digamos, tranquilo y se sienta es cuando salen a relucir sus deseos y sus aspiraciones. O sea, las carencias que posee cada ser humano hacen surgir el conflicto. Y esto es lo que nos muestra esta para allá. Y también en base a esto, la Torah nos está mostrando la posibilidad, reflejada obviamente en los hijos de Jacob, que existe para cada hijo de Israel. ¿Qué es lo que ocurre? Jacob regresa a Eretz Kenán y se comienza a narrar la historia de Yosef y nos dice eh, en el Pasuk 2, en el capítulo de Génesis, Bereshit, capítulo 37 nos dice, El Toledot Jacob, estas son las generaciones de Jacob, Yosef ben Sheba es Reshaná, Yosef tenía 17 años de edad, Ayaroe Etajá Batson era pastor de o con sus hermanos, Behunaar et Benei Bilha, era joven y estaba con los hijos de Silpa, Neshei Aviv, con los hijos de Silpa y de Bilha, las esposas de su padre. Y dice, vaya va Yosef et divatam ra el abihem. O sea, que Yosef informaba, pasaba el reporte de los actos negativos que cometían ellos. O sea, lo primero que nos resalta este pasú al iniciar la para allá es que dice El Toledo Jacob, o sea, las generaciones de Jacob dice Yosef. Y acá obviamente por algo está, obviamente no es una coincidencia esto. Eh, Sabemos que en la Torah nada sobra y nada falta. O sea, en realidad debería decir, o sea, las generaciones de Jacob, o sea, la descendencia de Jacob, son Rubén, debería decir Rubén, Shimón, Leví, Sashar, Zebulún, etcétera, pero no dice eso, dice Yosef, o sea, lo que desde el principio se nos indica la predilección, ¿no? de Jacob por Yosef, hacia su hijo Yosef. Y también se nos menciona la edad de Yosef, o sea, 17. Lo que tiene este número tiene la misma gematría de la palabra Tov, es decir, la letra Tet, la letra Bab y la letra Bet. Y esta palabra la encontramos en el libro de Bereshit también, en el primer capítulo de Bereshit, eh, cuando nos dice, el primer capítulo nos dice, Bayar Elohim Kitov, dice que el Eterno veía las cosas que iba creando y las veía Tov. ¿Qué significa este término Tov? Quiere decir que las cosas tienen una razón de ser, un propósito. Entonces vemos que la Torah nos está indicando que este joven, eh, Yosef, tiene un propósito de ser en toda esta historia y nos lo revela desde el principio. Pero la pregunta está para allá, que está latente desde el principio, es quién será el sucesor del legado de Israel. Por una parte la Torá nos dice que Jacob amaba más a Yosef y por otra sus hermanos no lo veían como un aliado, por lo que eso generó mucha tensión en la familia. Y debido a esta tensión los hermanos de Yosef sintieron odio por él, desprecio e incluso no podían hablar con él en paz y esto provocó grande sufrimiento. Nos dicen en el Pasuk 4, dice Baireu Ehab, y vieron sus hermanos, Kioto Ahab Abihem, Mikol Ahab, que su padre, hablando de Jacob, lo amaba más a Yosef que a todos sus hermanos. Y acá nos dice lo que ellos experimentaron
al ver eso, dice, Vaisneu Oto, dice que lo odiaron, lo aborrecieron. Velo y Agelu Davrole Shalom, no le podían hablar pacíficamente. Todo esto ocurrió también por la conducta de Yosef hacia sus hermanos, porque él nos dice, tenemos dos versiones. Tenemos la versión, primero voy a comentar la versión de Abraham y Ben Ezra, que dice que él no era ningún nene de pecho, Yosef, y que bueno, eh, digamos que ese mal reporte que él pasaba era porque digamos, no podía soportar estar junto a los hijos de las esclavas y bueno, eh, él se aprovechaba de cierto modo de esa jerarquía que tenía y, él pasaba, digamos, ese mal reporte eh, a su padre. Y eso obviamente luego por ver como esclavos, por ver inferiores a sus hermanos, él después obviamente fue Hashem, bendito sea, lo colocó en una situación muy similar para que pudiera comprender y bueno, pudiera crecer espiritualmente y entender, o sea, tuvo que vivir la esclavitud para poder comprenderlo también y no considerar más a sus hermanos como esclavos, claro. Y también esto ocurrió por la diferencia que Jacob hizo entre sus hijos. Y en el pasú 37, perdón, en el capítulo 37, pasuk 5 dice, vaya Jalom Yosef Jalom, o sea, y soñó un sueño, vaya Gedle Jab, y se los contó a sus hermanos, Vayosifu Od Zeno Oto, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. O sea, luego soñó por segunda vez y le cuenta el sueño a sus hermanos y a su padre, y Jacob lo amonesta, obviamente para evitar problemas entre todos los familiares, y interpreta ese sueño Jacob y le dice Vaisaper el Abib be el Ejab be Yagar bo Abib bayomerlo, Ma jaloma ze asher halam tabo, ¿qué es este sueño que has soñado? O sea, Nabo, Anibe y Meja, ¿acaso vendremos yo y tu madre, Beajeja, tus hermanos, Leistajaot leja arza, y nos postraremos a tierra delante de ti? Y, y dice, en el 11 dice, Vaikaneu bo Ejab, Beabib Shamar et Adavaris, sus hermanos le tenían envidia, pero dice que su padre Shamar et Adavar, o sea que él guardó todo esto, todas estas palabras. O sea, los hermanos los envidiaron y Jacob guardó todo esto, porque conociendo el potencial de su hijo como líder espiritual, ese sueño tendría un impacto en el futuro para todos. Y nos dice en el Pasuk 12, dice, Ba'ilhu Echab Lireot et son Abihem Bishechem, y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Shechem. Y estando ya todos los hermanos en el lugar donde descargaron su venganza, es decir, en Shechem, como vimos en las parashiot anteriores, Israel envía a su hijo predilecto a supervisar a sus hermanos. Y otra vez vemos que aparece este lugar donde se dieron eventos muy importantes para el pueblo de Israel, el famoso Valle de la Decisión. Y en el camino se extravía y un Ish, bueno, según los Jajamín era un malaj, le pregunta qué es lo que busca. Y en el 16, Yosef dice Etahaya Nohime Bakesh, a mis hermanos estoy buscando.
Li Eifo Eroim, muéstrame dónde están pastando. Y obviamente, en esta para allá, este Pesukim, como muchos otros, muestran a Yosef como un prototipo de Mashiach, o sea, del Sadik, buscando a sus hermanos a pesar de las circunstancias desfavorables y él teniendo que padecer el odio gratuito para ser elevado hacia su rol de liderazgo. O sea, sus hermanos después al verlo venir desde lejos planean matarlo y se burlan de él encima. Dice en el Pasuk 19, dice Bayomer Ish el Ahab. O sea, acá vemos que hay un código también. Vemos que dijo Ish el Ahab, dijo cada hombre a su hermano. Dice, ese es un código. Dice, Ine Baal Halomot Halazeba. Dice, aquí viene el Baal Halomot, viene el señor de los sueños, le dice. Aquí viene. Y obviamente con ese odio gratuito hacia Yosef, urden una mentira para acabar con el soñador, ya que, bueno, según ellos, una vez muerto el soñador, supuestamente morirían sus sueños con él. Y ante esto Reubén, con temor, intercede para que no sea derramada sangre. O sea, ¿cómo es que se puede ver que Reubén siente temor? Lo vemos en sus palabras. En el Pasuk 21 dice, Va Ishma Reubén, y al oírlo Reubén, Vayatzileu Miyadam, lo libró de sus manos, Vayomerlo Nakenu Nefesh, y dijo, no lo matemos. O sea, acá vemos que dice Nefesh, o sea, no dice no matemos a nuestro hermano. O sea, por eso de aquí puede comprenderse de que tenía cierto temor también Reubén a que sus hermanos también se volvieran contra él. Por eso es que dice Nefesh y no dice hermano. A lo que aconseja con el fin de salvarlo él y deciden arrojarlo a un pozo mientras para deliberar el destino de Yosef. Y en el 23, el pasuk 23 dice Vallejika ayer Vayosef el Ahab, que sucedió que cuando Yosef llegó junto a sus hermanos, va Yafshitu et Yosef, le hicieron desnudar et kutanto de su vestimenta, et ketonet apasim ayer alab, la ropa de colores, dice aquí la traducción, que tenía sobre sí. Ketonet no es más bien de colores, sino es una túnica que también está en el libro de Levíticos, es una túnica también que está en el libro de Bereshit, que es la túnica que Hashem le pone a Adán y Jabá, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, básicamente esta túnica representa la identidad, digamos, de Yosef y su potencial como líder del legado de Israel. O sea, una sucesión que sus hermanos no aceptaban. Ellos lo veían como un rival. Y aquí viene la otra versión más de lo que ocurría en esta familia, ¿no? La tensión que se generó. Los Mefarshim también narran que los hijos de Lea discriminaban a los hijos de las siervas, y como Yosef no hacía eso y además era hijo de Rachel, sus hermanos, digamos que no le tenían mucho cariño. Yosef y los hijos de Bilha y Silpa formaban un grupo de, digamos, desplazados. Y es en el principio de esta para allá que se nos dice que Yosef traía divatam ra, o sea, un mal reporte. Es decir, o sea, ponía en evidencia la discriminación de los hijos de Lea hacia los hijos de Bilha y Silpa. Eso sería, digamos, otra explicación para entender por qué se generó tanto sinat hinam, o sea, tanto odio gratuito. Por lo que, luego de este recibimiento de sus hermanos,
lo arrojan a la cisterna vacía sin agua, nos dice la Torá, recalca ese hecho obviamente para que comprendamos obviamente la figura, que es obviamente que no había vida en ese lugar, no había vida allí. Y para concertar este pacto, digamos, que hacen entre ellos, hacen una comida. Y Yehudá da la dirección de lo que debían hacer, pero los madianitas lo hallan primero, lo sacan del pozo y lo venden a los ismaelitas por 20 monedas y Yosef viaja hacia Mitzrayim. El Midrash Tanjuma nos dice que todo lo que le ocurrió a Jacob también le ocurrió a Yosef. O sea, por ejemplo, Jacob fue perseguido por Esaú, y Yosef fue perseguido por sus hermanos, Jacob fue esclavizado por Labán y Yosef fue esclavizado en Egipto, etc. Así que luego de concertar este pacto, matan un cabrito y también, bueno, utilizan la sangre y manchan la túnica de Yosef para engañar a Israel. También, bueno, conocemos estas figuras que se dan paralelamente con los escritos de los Talmidim, de los primeros discípulos. Y después en el Pasuk 33 es cuando le traen las vestimentas a Jacob y Jacob dice que Tonet vení, esta es la ropa de mi hijo. Hayarra Ajalateu Tarof Toraf y Yosef. O sea, alguna Hayarra, una criatura malvada, alguna mala bestia lo devoró. Y Yosef ha sido despedazado. Entonces, esto también nos muestra lo trascendental de la Torá y cómo figuras están más allá del tiempo y del espacio. Por eso también no existen fechas en la Torá. Cada historia está conectada entre sí por un motivo. Y en esta, como en parashot anteriores, en la narrativa de los patriarcas y de los hijos representan también eventos de la vida de cada hijo de Israel y las posibilidades que tiene en base a esos eventos. En el Pasuk después 34 dice y que era Jacob Shimlotab, y rasgó Jacob su vestimenta, sus vestidos. Y Hashem Sak Bemadnab, y puso saco sobre sus lomos, sobre su espalda. Y Tabel al Beno, y se enlutó por su hijo, por Yosef. Yamim Rabim, dice, muchos días. Y en este caso, podemos, aplicando el nivel Drash, se nos muestra cómo Jacob, o sea, de un modo Drash, o sea, en el estilo del Drash, metafórico, digamos, representa a la nación de Israel, y Yosef representa esa esencia, el Mashiach, y lo que ocurría 2000 años más adelante, que sería despedazado por una fiera, es decir, por Roma. Es decir, Israel perdería su líder impuesto divinamente y perdería la vida, o sea, su esencia. Como acabo de decir, o sea, que ocurrió hace 2000 años con el rey de Israel. Esta primera sección de esta para allá nos muestra que los hijos de Jacob, es decir, Israel, pasaron por los errores más graves para llegar a ser un pueblo. Y a pesar de todo esto, el Eterno estuvo siempre con ellos. El Midrash nos cuenta que Jacob estaba de duelo, Rubén también estaba de duelo a causa de su hermano, y Yehudá estaba buscando una mujer. Y a todo esto, el Midrash pregunta, ¿dónde estaba el Eterno en ese momento? Y el Midrash nos responde, dice, Akadosh Baruchu Haya Ozek Bore Orosh el Melech HaMashiach, el santo bendito sea, estaba creando la luz del
Rey Mesías.